Dale, Bueno, y Orlando. nosotros venimos a este sector para poder conversar un rato sobre COVID-19, coronavirus, protocolos sanitarios. Quien nos acompaña en este momento es la doctora Florencia Can, médica, infectóloga, y hoy integra el cuerpo de asesores científicos del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Doctora, buen día y muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada. ¿Qué tal? Buen día para todos. Un gusto tenerla. Estamos en la ciudad capital de San Luis con 7 grados. ¿Usted en Buenos Aires, frío en ese lugar? Y acá también frío, después va a subir un poquito, pero sí, arrancamos el día con 5 grados, así que frío. Bien, es un frío húmedo en ese sector, mucho más seco aquí en el centro del país. Bueno, queremos aprovechar su enorme experiencia. Es la hija de Pedro Can, un conocido médico que también participa con el presidente de la Nación en cada una de las decisiones. Y nos gustaría que nos contara, para toda la gente de nuestro programa y la provincia, cuál es la situación sanitaria actual de la provincia de Buenos Aires, retroceso a fases más duras de cuarentena, picos de contagio. ¿Cómo es la actualidad hoy, doctora? Bueno, a ver, en primer lugar, lo del retroceso todavía es una cosa que no es nada oficial. Bueno, yo no, digamos, no estoy en ese comité tomando ese tipo de decisiones. De todas maneras, siempre es bueno recalcar que los que estamos en el comité de asesores del Ministerio de Salud de la Nación, somos representantes de diferentes sociedades científicas y hay algunos expertos que están convocados por su trayectoria. En mi caso, yo representando a la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, SABE, con B corta. Y lo que hacemos nosotros es dar nuestro punto de vista desde lo sanitario, lo infectológico, lo epidemiológico, pero por supuesto que el presidente a la hora de tomar decisiones escucha diferentes voces porque este es un tema que tiene diferentes aristas. Entonces, en cuanto a la pregunta de cuál es la situación en la ciudad de Buenos Aires, bueno, en Argentina en general, los últimos días, más del 90% de los casos nuevos que se reportan son en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, que son las regiones donde tienen la mayor densidad poblacional y también la mayor cantidad de casos. Es por eso que la situación epidemiológica es muy diversa en todo el país. No podemos hablar de coronavirus en la Argentina y hablar de una sola situación epidemiológica, porque sería por lo menos injusto con muchas jurisdicciones del país donde tienen una situación epidemiológica mucho más favorable y por lo tanto pueden abrir o habilitar otras actividades que, por ejemplo, los que vivimos acá en Cava no podemos. Está bien. Y eso tiene que ver con la situación de cada lugar. Las flexibilizaciones que ha adoptado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conjuntamente coordinado con el gobernador Kicillof y el presidente Fernández, ¿están a tiempo, están a tono con el progreso que ha tenido el estatus sanitario del lugar donde usted reside, doctora? Bueno, a ver, las flexibilizaciones, de a poco había que abrir actividades porque, como yo les decía antes, este problema no se puede ver solamente desde el punto de vista epidemiológico. La gente necesita comer, la gente necesita volver a trabajar, digamos, y también hay un tema que siempre lo hablamos, del tema psíquico, de la salud mental, que es también tan importante como la salud física. Entonces todo el tiempo hay que estar haciendo como un equilibrio entre todos los factores, pero lo que es fundamental es que cada actividad que se reinicia, cada vez que tenemos que salir de nuestra casa o porque estamos exceptuados o porque tenemos, digamos, que ir a hacer una compra o lo que sea, es tener mucha responsabilidad individual de hacer las cosas de manera cuidada, con todas las medidas de prevención, de modo tal que salir de nuestra casa no implique un riesgo. Pero ahí es donde, repito, la responsabilidad individual toma muchísimo peso, donde si una persona tiene algún síntoma compatible no tiene que juntarse con otras, donde tenemos que estar muy atentos a cuáles son las cosas que se pueden y las que no se pueden hacer según el lugar donde vivimos, que repito, no van a ser las mismas las reglas del juego en Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, por ejemplo, en Formosa, que no tiene casos. Entonces tenemos que estar muy atentos a
digamos, a las recomendaciones de cada lugar donde vivimos para justamente hacer las cosas bien y que salir no configure un peligro. Si bien ha habido días de números excepcionales para la Argentina de personas fallecidas, lo que sí parece haberse disparado es la cantidad de positivos por día, superando los 500, los 700. ¿Es algo que ustedes, los especialistas, preveían a esta altura del año? Sí, sí, a ver, se preveía que en algún momento iba a aumentar el número de casos y lo que nosotros vemos es que hay un importante número de casos en lugares donde cumplir con el distanciamiento, digamos, físico es más dificultoso, como por ejemplo en los barrios populares, los geriátricos, las cárceles. Es por eso que en los barrios populares, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, se está empezando a llevar a cabo el plan, el operativo Detectar en otros departamentos del país. Este operativo tiene como objetivo hacer una búsqueda activa de casos, es decir, ir puerta por puerta preguntándole a los vecinos sobre la presencia de síntomas compatibles con COVID-19 y a los que configuran un caso sospechoso se les hace el hisopado para hacer la PCR de diagnóstico y se permite el aislamiento. Recordemos, este es un virus nuevo para el cual no hay vacuna y no hay tratamiento. La única herramienta que tenemos es diagnosticar tempranamente a los casos y aislarlos para cortar esa cadena de contagio. Como usted decía antes, lo que se ve es que fue aumentando el número de casos, pero se mantuvo más o menos estable el número de personas fallecidas y de personas internadas en terapia intensiva. Y esto tiene que ver con que el número de casos está aumentando, sobre todo a expensas de los casos leves en personas jóvenes. Entonces, si nosotros analizamos lo que fue la tasa de letalidad al principio, que superaba el 5%, y ahora vemos que está por debajo del 3,5%. Eso es porque aumentó el número de casos, pero no aumentó paralelamente el número de casos graves o fatales. Entonces esto hizo que la tasa de letalidad descendiera. Doctora, el caso Villa Azul, ¿es un caso que ustedes tenían en carpeta que podía pasar en un conglomerado urbano con mucha densidad, o es un caso de exceso de confianza, de negligencia de los habitantes? No, bueno, a ver, hay un fenómeno que uno ve en muchos lugares, no solamente en los barrios populares, que tiene que ver un poco con la baja percepción del riesgo, porque la verdad que hasta hace algunas semanas el impacto del COVID-19 en Argentina era bajo, porque las medidas, digamos, de aislamiento social preventivo obligatorio se tomaron en forma temprana y esto permitió este aplanamiento de la curva y tener una situación epidemiológica bastante favorable, digo, entre comillas, porque hubo fallecidos por esto, así que hablar de favorable Sí. no sería lo más indicado, pero me refiero desde el punto de vista epidemiológico, no había tenido tal vez tanto impacto como en otros países. Entonces, creo que mucha gente se confió, pensó que realmente no pasaba nada, y entonces por ahí hay algunos hábitos que nosotros ya venimos recomendando que hay que abandonar por el momento, como es compartir botellas, compartir mate o mantener, digamos, una distancia menor a 1 metro. Esas son cosas que habría que evitar y que en muchos barrios vulnerables vimos que se seguían haciendo, pero también en otros barrios. Yo les cuento, yo vivo acá en Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Belgrano, y veo en las esquinas muchas veces gente charlando con el tapaboca, en muchas situaciones mal puesto porque no cubre la nariz, y los veo charlando a menos de 1 metro de distancia. Así que el tema de no cumplir con las medidas de prevención no es una cosa exclusiva de los barrios populares, pasa en todos lados. Doctora, el aislamiento social y la cuarentena, ¿son la estrategia base para enfrentar al virus en la Argentina y en el mundo? ¿O hay otras recetas? Bueno, hoy por hoy, no teniendo vacuna ni tratamiento, hoy por hoy digamos, como digo yo siempre, es un mal necesario. ¿Por qué digo mal necesario? Porque a nadie le gusta esto. A todos nos gustaría poder estar haciendo nuestra vida normal. Pero la realidad es que si salimos todos juntos a la calle al mismo tiempo, vamos a tener una situación como la que se vivió en Italia, en España, ahora en Brasil, Chile, una situación de colapso del sistema de salud que no va a permitir poder dar atención a todos los que la necesitan. Entonces, lo importante es
que esta cuarentena no es la misma que era el 20 de marzo. Fue sufriendo modificaciones, se fueron abriendo actividades. Entonces lo importante es que, como seguramente se sigan abriendo actividades, pero no vamos a volver la semana que viene a la vida normal, es fundamental esas actividades que se abran, hacerlo con toda la responsabilidad. Doctora, ¿hablar de vacuna es una utopía en la Argentina? No, pero falta. Sabemos que hay, digamos, en el mundo más de 100 estudios en marcha. También hay un estudio que está empezando acá en Argentina, pero la realidad es que esto lleva su tiempo, lleva su proceso y, digamos, dudo que para antes de fin de año tengamos alguna novedad. Bien, le estamos enormemente agradecidos por estos minutos, lo hemos escuchado de su padre innumerable cantidad de veces en los medios nacionales. Es la primera línea de asesores que tiene el presidente Alberto Fernández. Así que bueno, los consejos de la higiene, el estándar sanitario que tiene esa ciudad o en la que vivimos nosotros. Le cuento, doctora, nosotros vivimos en una provincia casi 800 kilómetros, con 10 casos confirmados y hace un poco más de 50 días que no hay casos. ¿Qué consejo le daría al puntano que nos está mirando? Seguir con la misma conducta que llevamos, porque se han flexibilizado algunas tareas comerciales y también de juntadas con amigos. ¿Cuál es su consejo? El consejo es seguir las recomendaciones sanitarias, digamos, no hacer aquello que no puedan hacer y estar muy atentos ante la presencia de cualquier síntoma, fiebre, con dolor de garganta o tos seca, consultar enseguida, tratar de ver a la menor cantidad de gente para justamente, como yo decía, cortar esa cadena de transmisión y sobre todo seguir con las recomendaciones de higiene, lavarse las manos. Y eso, creo que evidentemente vienen haciendo un muy buen trabajo, así que espero que así siga. Le estamos enormemente agradecidos, doctora, por estos minutos. Su tiempo vale oro hoy en la República Argentina por la salud de todos los argentinos. Muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. La doctora Florencia Can es médica infectóloga, la hija del doctor Pedro Can, hablando unos minutos, ya debe estar partiendo para sus habituales reuniones de los comités. También tiene comité de crisis, el de Buenos Aires. Sí.